El Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 5, versículo del 20 al 27 en este viernes 3 de marzo. Es el viernes de Cuaresma por excelencia. Así que la palabra llevémosla también a lo profundo de nuestro corazón. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna, del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos este día tan especial desde la palabra arrepentimiento, y la palabra de Dios nos lleva precisamente a buscar la gloria de Dios. La profecía de Ezequiel en la primera lectura, capítulo 18, versículo 21 al 28, nos lleva precisamente al complemento del Evangelio. Si el malvado se convierte de todos sus pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Primera palabra siempre difícil en toda religión, la palabra justicia. Porque es que la injusticia es el pecado de fondo. Nosotros tenemos una tendencia muy moral desde la parte sexual y nos quedamos mucho allí en el adulterio, en el acto impuro, que fue, que hizo, que tuvo deseo. Pero realmente el fondo de la vida es la justicia. O sea, lo otro también es parte, pero la justicia es la que va a marcar la conciencia para entender por qué tengo que vivir de acuerdo a un camino que Dios me está mostrando. Y por eso el Evangelio va a dar un paso más adelante. No se quedan los mínimos del Antiguo Testamento que están marcados en el libro de Levítico, como lo escuchábamos esta semana, o en el libro del Éxodo, capítulo 19 de Levítico, o Éxodo capítulo 20. Son los mínimos para nosotros tener la convivencia. Jesús nos quiere poner los máximos de la justicia. Y los máximos de la justicia lo pone primeramente en el orden de relacionamiento con el prójimo. El que llama imbécil ya es reo. No solamente es amar, sino mi forma de tratar. Entonces viene a una fuerza más grande, porque no es solamente que no mato, que no robo, sino cómo trato al prójimo. Y viene la otra palabra: si vas al templo, que es el punto alto, porque el templo es el lugar sagrado. Entonces, si yo estoy en el templo, pues ¿por qué me voy a salir del templo si estoy en el lugar sagrado? Pero si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda y vete primero a encontrar con aquel que tiene la ofensa, porque ¿qué le vas a presentar a Dios? El tema de Caín y Abel. Si hay un conflicto, primero soluciona el conflicto. Caín no solucionó su conflicto, y por eso viene, después de presentar la ofrenda, viene el deseo de matar a su hermano Abel. Entonces nosotros también, en nuestros líderes, muchas veces políticos hoy en este mundo tan convulsionado, acaba de pasar el G20, el presidente de la India exhortó, pero por aquí entró y por acá salió, nadie lo escuchó. Hizo un discurso preciso, muy objetivo, y dio un diagnóstico, pero así en 5 minutos, del problema de fondo. Pero como están allí buscando otras cosas humanas, ni siquiera lo atendieron, porque fue un mensaje muy interesante del presidente de la India en el G20, que son las potencias del grupo de los 20 mejores en este momento económicamente. Entonces ahí está el problema que sigue de la guerra. No hay una ofrenda de amor para presentar por la vida. Sigamos mandando camiones, mandemos tanques y sigamos en lo mismo que estamos. Ese es el conflicto del ser humano, que muchas veces no ha entendido cuál es la experiencia real de la justicia, y tiene que estar enmarcada por la vida
y por el respeto de la vida. Pero seguramente también desde el plano cultural, hoy tendremos retos gigantes desde la justicia, porque vivimos en una diversidad cultural que nos lleva a encontrarnos en esas diferencias. Israelí-palestinos, por ejemplo, lo vemos allá también en ese conflicto cada rato, uno por otro acá, otro por el otro lado. La pobre gente en Siria, ni el reporte de cuántos muertos hay, porque como Siria está en otro problema. La gente en Afganistán, miren ustedes que uno empieza a enumerar cosas y la justicia ¿dónde está? Está en un desequilibrio cultural, está en un desequilibrio moral, que hoy también hay un declive, no solamente para los países del Oriente, en Occidente tenemos escándalos de toda índole, de toda índole. Ahí está Perú tratando de organizar, ayer ya por fin la ONU habló de lo que está pasando en Nicaragua. Estoy dando un panorama no para meter política, sino para indicar que la parte de la justicia del ser humano no es fácil cuando hay intereses ideológicos, políticos y tal vez culturales. ¿Y cuál es la tentativa cultural? Dominar siempre al de enseguida, que el otro haga lo que yo quiero. Entonces la justicia nos involucra también en reconocernos como hermanos. Ve, presenta tu ofrenda así, pero primero reconcíliate. No puedes tener una ofrenda de fe si tienes algo contra tu hermano. Entonces la humanidad tiene muchas deudas todavía y nosotros como creyentes también tenemos que ser parte de la solución. Entonces la palabra arrepentimiento hoy la tendríamos que llevar al plano familiar, al plano laboral, si hay realmente una situación donde yo pueda aportar y no dejar que el pleito se convierta en un juicio o que el problema se convierta en una tormenta. Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Mire que no aparece Dios juzgando nada. Es la conciencia y la responsabilidad nuestra en nuestro propio deber histórico. Por aquí no dice, no es que a usted lo van a castigar, no. ¿Usted qué hizo? ¿Cómo administró la situación? Entonces la palabra justicia no es solamente hablar desde afuera, sino también desde lo que yo tengo que asumir. No es justo el proceder cuando uno no tiene la justicia como un punto de referencia importante. Terminamos este momento orando, porque muchas veces nuestra experiencia necesita de algo interesante, y lo dice Ezequiel en este día: si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Si recapacita. Esa es la palabra clave. Cuando uno tiene un arrepentimiento profundo, uno recapacita y su vida vuelve al orden. Eso es importante. Y hay un momento en que todos tenemos que recapacitar. El poderoso y el más humilde. El que tiene que tomar decisiones trascendentes y la soberbia a veces no lo deja ver. O el que está pasando un conflicto pequeño y sin embargo necesita de un buen consejo. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Oremos un instante en esa palabra arrepentimiento y compleméntala con la palabra recapacitar. Llévala a tu vida desde la palabra justicia. El que practica la justicia, ese verá la gloria de Dios. El que practica la justicia. Oramos por tantas injusticias que hay en el mundo, por tantas desigualdades culturales, ideológicas, políticas, económicas y sociales. Y tal vez la más difícil es no reconocernos como seres humanos que tenemos capacidades y bendiciones. La justicia nos haga reconocer al otro en medio de la diferencia. Que también el mundo de hoy pueda reconocer la luz que tú nos das en Jesucristo tu Hijo. Que mi familia pueda reconocer esa luz también para vivir en armonía, en paz y en respeto. Y en este día el arrepentimiento, llévalo a lo profundo de tu ser. Que como creyente digas: Señor, me arrepiento y hoy recapacito de mi error.
Me arrepiento y hoy recapacito de la falta que acepto he cometido. Que tu presencia me ilumine y me bendiga. Que tu gracia me alivie y me transforme. Y tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.